Buenas tardes tengan todos ustedes en este programa que se llama Cápsulas de Fe, este jueves 26 de noviembre del año 2020. Gracias por acompañarme, gracias por los que me van a ver en vivo y gracias por los que me van a ver después el diferido. El programa se graba en directo todos los jueves a las 5 de la tarde, es un mensaje más o menos de 15-20 minutos. Y luego lo subo a mi canal de YouTube que se llama así, Cápsulas de Fe, de hermana Lorena de Martínez. Entonces, gracias por este día de vida que Dios nos da. Este mensaje lo titulé, Gracias por la vida. Gracias a Dios por la vida. Entonces, bueno, pues más que nada celebrando que hoy Dios nos da un día más de vida, que Dios nos da salud, aunque tengamos padecimiento y enfermedades crónicas o situaciones difíciles, algunas familias, pero gracias a Dios estamos con vida y estamos bien. Entonces, bueno, les pido sus oraciones por nosotros como familia pastoral, mi esposo, el pastor Jesús Damián Martínez Gutiérrez, su servidora Lorena Morales de Martínez y nuestro hijo Isaac Martínez Morales. Y este mensaje más que nada va dedicado pues a la vida, a darle gracias a Dios por la vida de mi papá, que Dios me permitió aquí en la tierra, que Dios me permitió nacer de él, del señor Lázaro Morales Soto, y de mi mamá, que también ya partió con el Señor, mucho más joven, en el año de 1988, a sus 60 años, Amparo Garza de Morales. Entonces, ya mis dos papás están en la gloria, disfrutando de la presencia del Señor. Los dos se fueron en paz a morar con Cristo, en paz con Dios y en paz con nosotros. Y pues estuve el lunes, martes y miércoles en Monterrey con mis hermanas. No me fue posible llegar a tiempo a ver a mi papá con vida. Me avisaron mis hermanas que estaba muy malito. Y yo pensé que sí iba a poder llegar a tiempo, pero el autobús se atrasó mucho. Había un accidente en la carretera de ida de Saltillo a Monterrey y estuve en el autobús más de 4 horas de viaje, cuando ese viaje es de 1 hora 35-40 minutos más o menos. Ya no llegué a tiempo para despedirme de mi papá en vida, pero pues me da la tranquilidad y la paz de que él se fue en paz con nosotras, sus hijas, se fue en paz con Dios. Ya le habíamos dado testimonio de la salvación en Cristo y él lo había aceptado en su corazón. Entonces tenemos la fe, la esperanza y la confianza que un día lo volveremos a ver en la gloria. No por nuestros méritos, no porque lo merezcamos, sino por la misericordia y el amor de nuestro Dios para nosotros, por el perdón de pecados. Entonces, pues bueno, más que nada este video lo hice en memoria de mi papá, del Padre terrenal que Dios me permitió aquí en la tierra. Y pues gracias a Dios, el señor Lázaro Morales Soto. Ayer pues tuvimos un boda en la capilla allá en Monterrey, ya con eso de la contingencia, no permitió un grupo de 10 personas. Ya luego nos reunimos la familia, más miembros de la familia en casa de mi hermana, de una de mis hermanas. Entonces, bueno, pues Dios nos dio la paz, la tranquilidad y pues la alegría de haber visto a mi papá hasta sus últimos días. Mis hermanas en Monterrey, ellas se hicieron cargo de mi papá más. El tiempo que yo estoy aquí viviendo en Saltillo, hace 12 años, ellas estaban más al pendiente de mi papá en todo lo que él necesitaba, porque pues bueno, él ya se fue haciendo más viejito. Él falleció de 95 años, ya en febrero hubiera cumplido 96 años, pero gracias a Dios por mis hermanas que estuvieron al pendiente. Nosotros íbamos y lo visitábamos. Cuando nosotros vivimos en Monterrey, hubo un tiempo que vivimos cerca, relativamente cerca, y él iba mucho a nuestra casa. Isaac era niño y comía con nosotros, merendaba con nosotros, se ponía a ver la televisión con Isaac, se ponían a ver Animal Planet, se ponían a ver el box, se ponían a ver la naturaleza, les gustaba mucho ver todos esos programas, y ahí estaban sentaditos en la sala los dos, se abrazaban, jugaban, y yo pues les hacía su arroz con leche, les hacía sus
tortita de harina, lo que tenían ganas, y pues haber convivido con mi papá ese tiempo. Y bueno, pues gracias a Dios por su vida. Les digo, más que nada, pues era mi papá, entonces obviamente para mí pues una persona importante. Les digo, mi mamá partió ya hace muchísimos años, en el 1988, yo tenía 24 años, era soltera. Y ahora a mis 57 años, y mi papá de 95 años, pues ya partió. Entonces, ha sido su vida. Yo veo que lo que dice la Biblia en Éxodo, en ese mandamiento con promesa que nos da el Señor en Éxodo, capítulo 20, versículo 12, que dice, déjenme se los leo textualmente, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, yo vi cumplido eso en mi papá. Él fue un muy buen hijo. Desde niño él quedó huérfano de padre, o sea, su papá falleció cuando mi papá era niño. Y él le ayudaba a mi abuelita, a su mamá, a vender lo que mi abuelita hacía quesos, hacía panes. Entonces lo que mi abuelita hacía, mi papá le ayudaba de niño a vender. Yo creo de ahí le nació el gusto por comerciar y aparte también pues se lo enseñó su papá cuando mi papá era niño, mi abuelo le enseñó, que también se llamaba Lázaro Morales, le enseñó el comercio. Entonces ya mi papá después ya de grande fue comerciante, muy buen comerciante, le fue muy bien, gracias a Dios, y pues él fue un hombre muy trabajador, muy listo para los negocios, muy inteligente, con una visión moderna para su tiempo, viniendo un hombre de campo, de un pueblo pequeño, pues tenía una visión muy moderna de la vida. Nosotros siendo hijos, a todas nos dio estudio, nos pagó estudio. Él decía que nosotros debíamos prepararnos para nosotros valernos por sí mismas, y mi mamá obviamente pues que nosotras fuéramos preparadas para poder tener un buen trabajo y poder salir adelante por nosotras mismas. Y si más delante de Dios nos daba un esposo, pues obviamente pues, bien. Y gracias a Dios pues estamos las quedamos. Porque mi hermana Rosa era muy delicada de salud, ella es en cama, no puede caminar, ella no nos pudo acompañar al funeral y de hecho no le quisimos avisar del fallecimiento de mi papá porque pensamos que le iba a afectar mucho su salud, su estado de ánimo. Entonces ahorita ella aún no sabe, pero pues estamos agradecidos con Dios, contentos porque mi papá se fue en paz, nosotros nos quedamos en paz y pues convivimos la familia y pudimos estar tranquilos. Entonces, gracias a Dios por la larga vida que Dios le dio a mi papá. Él honró a sus padres y Dios a él le dio la vida, una vida próspera, muy trabajador, muy inteligente, muy listo. Nos dio nuestros estudios, nos hizo una casa muy bonita. Allá en Monterrey teníamos una casa grande, muy bonita, que él nos mandó a hacer y nos heredó. Entonces, pues bueno, bendición haber vivido bien, muy agradable. Gracias a mi mamá, que era muy buena administradora. Mi papá ganaba buen dinero y mi mamá era muy buena administradora. De ella lo aprendí. Gracias a sus enseñanzas. Entonces, gracias a Dios por todo. También mi papá tuvo el cariño, el amor para regalarme un carro nuevecito que él había comprado en el 2004, un Platina, y me lo regaló. Entonces, pues le doy gracias a Dios por ese regalo tan bonito, porque todavía lo tenemos el carro, todavía es el que nos sirve, es el que nos ha llevado a las misiones, a la sierra, a las ciudades, a los pueblos, a los ejidos, a todas partes, a predicar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Así es que mi papá colaboró también en la obra del Señor, regalándonos un buen vehículo, que es el que todavía tenemos. Gracias a Dios y gracias a Él que lo usó. También gracias a Dios porque, pues, gracias a Dios por la vida, por nuestra vida,
que Dios permitió que nosotros naciéramos de ellos, de mi papá y mi mamá, y pues aquí estamos. Somos creyentes, mis hermanas y yo, creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y mi hermana Adriana y mi cuñado Saúl Zambrano, ellos también sirven en la obra de Dios, han sido maestros de escuela dominical muchos años, han sido líderes de jóvenes. Yo estoy contenta por la labor que ellos hacen, apoyan a misioneros, pastores, también a nosotros mismos. Entonces, gracias a Dios por la vida de ellos y su testimonio, que pues gracias a Dios por mi hermana Adriana, primero por mi cuñado Carlos Maki y luego mi hermana Adriana, conocí el Evangelio, gracias a Dios y gracias a ellos. Entonces, la palabra nos dice en San Juan 11, 25, fíjense qué bonito esta parte, cuando el Señor Jesús va a ver a Lázaro, su amigo, que sus amigas le habían dicho, María y Marta, que estaba enfermo. Lázaro estaba enfermo, y fíjense, se llamaba Lázaro igual que mi papá. Entonces, cuando el Señor Jesús llega, Lázaro ya había fallecido. Y claro que sus hermanas estaban muy tristes. Luego pasa de que el Señor Jesús resucita a Lázaro. Y fíjense lo que dice la palabra en San Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, todo aquel que cree en el Señor Jesús, no moriremos eternamente. ¿A qué se refiere esto? Que este cuerpo es un cuerpo temporal, es un cuerpo material que Dios nos prestó para poder andar en este mundo, en este planeta Tierra viviendo. Es un cuerpo terrenal, por eso decimos terrenal, porque viviendo en el planeta Tierra. Pero este cuerpo tiene vigencia, tiene caducidad. Hasta la caducidad la pone Dios. Él dice hasta cuándo. A veces pensamos, ay, tal persona se fue muy joven, o tal persona, como mi hermana de 22 años, tal persona se fue muy grande, como mi papá de 95, tal persona se fue de una edad que todavía pues la necesitábamos mucho, como mi mamá, que acababa de cumplir 60 años, que todavía se veía muy bien, pero estaba mal de salud. Entonces, bueno, pues Dios sabe hasta dónde determina el tiempo que nos tiene aquí en la tierra. Pero el espíritu es eterno. Entonces el espíritu vuelve a Dios que lo creó, siempre y cuando nosotros tengamos la fe y hayamos tenido esa decisión de arrepentimiento, pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo, para poder estar en paz con Él y poder que nos reciba en su santo reino. Entonces también la palabra dice que un día el Señor volverá, el Señor Jesús volverá por su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Todos los salvos, redimidos por la sangre de Cristo, que estamos esparcidos en todas partes del mundo. Entonces, esa es nuestra fe, esa es lo que nosotros predicamos acerca de lo que dice la Biblia. La Biblia católica y la Biblia cristiana dicen lo mismo. Solamente la diferencia entre la Biblia católica y cristiana es que la Biblia católica tiene 7 libros más, que en la Biblia cristiana se omitieron porque son libros que después de estudiarlos por mucho tiempo, los mismos eruditos católicos decidieron que esos libros no eran inspirados por el Espíritu Santo, porque no hablaban en sí nada acerca de Dios, son libros históricos. Esa es la diferencia. Todo el contenido es el mismo, el orden de los libros varía un poco, pero el contenido es lo mismo. Entonces, gracias a Dios porque Él nos dio esta oportunidad de vida, nos dio la oportunidad de tener nuestros padres, de poderlos ver, de poder convivir con ellos, de podernos despedir de ellos. Y bueno, pues la venida del Señor está cerca, dice la Biblia que pues habrá señales antes del fin, guerras, rumores de guerras, hambres, muertes, tempestades. Habrá como Sodoma y Gomorra los tiempos, habrá mucho problema de degeneración, habrá situaciones en que haya pues ese tipo de relaciones de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Así dice que será la venida del Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo. Entonces, bueno, estemos preparados.
La Tierra, nuestro planeta está en decadencia, está contaminado, las aguas, los ríos, están surgiendo volcanes donde no había, está temblando donde no temblaba. Dicen que antier en Monterrey volvió a temblar, ya van varias veces que tiembla en Monterrey cuando nunca había temblado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que obviamente la naturaleza está hablando, está diciendo que van a haber cambios. Se están haciendo el deshielo polar, el calentamiento global, se está contaminando mucho este planeta y obviamente, pues claro que se desbalancea todo el ecosistema. Hay tormentas, hay sequías donde no había, hay agua donde no había. Entonces, bueno, estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses nos habla que el Señor Jesucristo va a volver. Dice Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya fallecieron, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza, o sea, quienes no creyeron en Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a la muerte física, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, si es que estamos vivos para cuando el Señor venga, seremos transformados, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces hay que alentarnos los unos a los otros, que los que ya partieron antes que nosotros y se fueron en paz con Dios, y entonces pues algún día Dios, cuando venga Cristo, va a resucitarlos, a ellos primero, luego a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, nuestro cuerpo será transformado para estar limpios, para entrar al reino de Dios, al cielo. Entonces, esperamos esa promesa porque todas las promesas y profecías se han cumplido hasta el momento, todo lo escrito en la Biblia se ha cumplido. Entonces lo que falta por cumplirse, pues por lógica humana, aunque no creamos, pues lo más probable es que se cumpla, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo las últimas señales, estemos listos y les pido sobre todo que seamos felices. Yo siempre les digo en todos mis videos, traten de ser felices. Traten de estar bien con sus seres queridos, con sus semejantes, aunque no sean tan queridos, ¿verdad? Con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, de estar en paz, de que si hay una fricción tratar de arreglarse, de que si no, la otra persona no quiere arreglarse, bueno, nosotros hacer el intento, y si ellos no quisieron, bueno, se les respeta, pero tratar de estar bien con las demás personas, porque eso le agrada a Dios, y para estar listos para cuando el Señor nos llame, irnos. Y pues estar siempre en paz para con Dios y para estar listos si el Señor nos llama o si el Señor llama a alguien querido, pues estemos a cuentas con Dios y a cuentas con nuestros seres queridos. Entonces, bueno, pues es todo por este día, es todo por este mensaje. Dios les bendiga grandemente. Gracias por verme. Les pido compartir estos videos. Ustedes saben que esto lo subo luego a mi canal de YouTube, que se llama así como el nombre del programa, Cápsulas de Fe. Dios les bendiga grandemente, buenas tardes, y les pido sus oraciones por nosotros, mi familia, y también pues mi familia, los Morales Garza, mis 4 hermanas, sus esposos, sus hijos, sus nietos y los bisnietos de mi papá. Entonces, gracias a Dios por todo lo que ya nos dio. Y Dios los bendiga grandemente. Nos vemos el próximo martes en el programa que se llama Una luz en la oscuridad bíblica, mi esposo y yo, martes a las 8 de la noche, y el próximo jueves en directo a las 5 de la tarde, Cápsulas de Fe. Buenas tardes. Dios los bendiga grandemente. Saludos.
y sobre todo, como siempre les digo, sean muy,